Tov, Shalom. Hola. La última vez, ¿se acuerdan? Habíamos visto un poco la época de los Hashmonaim, ¿sí? No sé si se recuerdan que los principales temas fueron que en la época de los Hashmonaim la revuelta fue resultado de aquellos que no aceptaban asimilarse totalmente a las reglas del gobierno, que tenía una tendencia cultural griega. Habíamos visto eso, y que, bueno, durante mucho tiempo tuvieron mucha influencia la tendencia que iba más para el lado de asimilarse, de ser parecido a los griegos, y finalmente un pequeño grupo que ya dijeron no podemos más con tanta asimilación, con tantas tal vez violaciones a las reglas del judaísmo, que fueron los que decidieron levantarse, que esos eran la familia de los Macabim. Y también habíamos visto que lamentablemente los únicos que eran tzadikim tal vez eran en la primera generación de la revuelta, cuando estaban Matitiau y sus hijos, sí, Yehudá, Shimón, Jonatán, Elazar, que esa era la generación en la cual tal vez estaban muy cercanos a la Torá, pero que después tomaron el reinado y lentamente se fueron apartando bastante de las reglas, hasta que llegó un cierto punto que hasta incluso Orcanus y Aristóbulos, que eran dos hermanos que descendían de esta familia, se peleaban tanto que los dos invitaron más o menos que los romanos tomen parte para uno del lado de ellos, y de esa manera llegaron los romanos a dominar la zona en el año menos 63, en la época de el que era el emperador de Roma en ese momento era Pompeyo, ¿sí? Que habrán estudiado en historia general. ¿Está bien? Así más o menos llegan los romanos, pero en un principio tal vez cuando los romanos llegan acá del punto de vista de la Torah Shebe'al Pei, los Jajamim, son épocas que hay, tal vez se puede decir que hay un gran grupo que estudian la Torah, un gran grupo de gente que quieren seguir a ciertos sabios. Tenemos en esa misma época a Hillel, a Shammai, ¿sí? Que nosotros escuchamos las grandes discusiones de Hillel de Shammai, pero bueno, eran discusiones de gente que se dedicaban a qué, a estudiar la Torah, ¿no es cierto? Que tenían distintas formas de pensar, que no vamos a entrar ahora de cómo interpretar la Torah, pero eso era más o menos lo que sucedía. Ahora, en esa misma época también hay que entender que tal vez es el principio de que, si ustedes quieren ver, que corrientes como muy marcadas de judaísmo empezaron también en esas épocas, digamos, después de la revuelta de los Hashmonaim y hasta la destrucción del segundo templo. Nosotros sabemos que más o menos a grandes rasgos se organizaron dentro de los judíos tres grandes grupos. Un segundito. Los tres grandes grupos, había un grupo que se llamaban los Isiim, que los Isiim, ellos como querían estar todo el tiempo puros, querían todo el tiempo pensar qué es lo que se quiere de ellos, y pensaban que en las grandes ciudades o en Jerusalén no se seguían bien las reglas del judaísmo, y los Isiim se van a vivir ¿a dónde? Principalmente al desierto de Yehudá. Se van a vivir al desierto de Yehudá, y muy probablemente muchos de ellos son los que nos llegan los rollos del Mar Muerto. ¿Sí? No sé si habrán escuchado hablar de rollos de un grupo que se encontró aproximadamente en el año 1947. Se empezaron a encontrar los rollos del Mar Muerto. Y el grupo de los Isiim eran, parece, uno de los que escribían estas cosas, y ellos se habían alejado bastante de Jerusalén porque no confiaban en la pureza que había ahí. Eran como un grupo religioso que le parecía que en Jerusalén las cosas no se estaban haciendo bien. ¿Está bien? Y que eran como también, de alguna manera se puede pensar que eran también como muy nacionalistas, los Isiim. Eso por un lado. Por otro lado estaban los Kohanim, que eran de un grupo que se los llamaban los Tzdukim, que más que todo iban por la Torah Shebichtav y no tanto por la Torah Shebe'al Peh. ¿Está bien? Y se piensa que gran parte o algunos de los Kohanim tenían ese camino,
Y había todo tipo de controles que querían poner en el Bet HaMikdash los Jajamim para que los Kohanim no hagan las cosas mal. ¿Está bien? Entonces estos eran el grupo de los Tzedukim. Y los Jajamim eran del grupo que se los llaman los Prushim. Los Prushim. O sea, nosotros, el judaísmo que tenemos hoy en día, es más o menos una continuidad de lo que eran los Jajamim, los Prushim. Pero habían dos grupos más que quedaron en esa época de la historia. ¿Está bien? Eso es algo que lo tomen en cuenta. Y cuando se habla también, por ejemplo, de la revuelta contra los romanos a finales de la época del Segundo Templo, un grupo tenía que ver todo con pureza e impureza y eran muy poquitos, que eran los Isiim. Y de esos no quedó casi nada. El otro grupo eran los Tzedukim, que los Tzedukim más que todo eran muchos Kohanim, que los Kohanim estaban relacionados con el templo. Entonces tal vez estas son las razones de por qué después de la destrucción del Segundo Templo estos grupos desaparecen. Uno porque era un grupo muy pequeño, que eran los Isim y estaban solo en un lugar físico determinado, y otros porque tenían mucho que ver más que todo con el templo y también eso desaparece. ¿Está bien? Hasta ahí más o menos estamos. Ahora, en los últimos años antes de que el Bet HaMikdash se destruya, como más o menos 70 años antes, 80 años antes, hay un gran progreso acá en Israel a través de Herodes. Herodes era el rey de Yehudá, que él venía de su familia, su madre era Miriam Hashmonait, que era la hija de Shlom Tzion Amalcá, que era una de las reinas de la Hashmonaim. ¿Vieron cuando van a Misrad HaPnim? Misrad HaPnim es en la calle Shlom Tzion Amalcá, ¿no es cierto? Shlom Tzion Amalcá era una de las reinas que descendía de los Hashmonaim. Una de sus hijas fue Miriam, y Herodes, que venía de alguien que era edomita, que se casó con ella, que pasó a ser el rey de Yehudá. O sea, como él quería decir, soy rey de Yehudá también porque pertenezco a qué familia, a la familia de los Hashmonaim, de alguna parte. La época de él es una época de que políticamente frente a Roma él tiene mucho éxito porque estaba muy bien considerado, y él construye Metzadá. El padre. El padre de él era Antípatras, que era de Edom, que era edomita, y la madre de él era Miriam Hashmonait. Por eso también tenía mucho frente contra los romanos, porque era parte romana. Él era estaba junto con los romanos, él era como el representante, era el rey como judío, pero representaba a los romanos. En la época cuando los romanos dominaban había veces que había distintos niveles. Había un nivel que era, vos sos un país semiautónomo y estás dando impuestos al Imperio Romano, que era como un tipo de independencia, y había veces que era directamente en lugar una provincia romana con las reglas romanas totalmente, y que la gente local no tenía ningún, derecho a autogobernarse. Cuando estaba todavía la época de Herodes, era así como que era como un tipo de autonomía judía, de algún tipo, de alguna manera. Ahora, Herodes construye el segundo Bet HaMikdash, lo reforma, lo hace más grande, el Arabait. Él construye también Metzadá, construye el Herodión, que era su palacio de verano, construye también todo lo que era el puerto de Keisaria, ¿sí? Pero en Keisaria también hace lugares para Avodah Zará. No solamente hizo el Bet HaMikdash, también hacía lugares de Avodah Zará. Y eso fue la época de Herodes, que es también, ¿qué? Porque él hacía eso, o sea, él quería tener contento a todo el mundo, quería tener contento a los judíos y hacerles el templo más lindo que había, y quería tener contento tal vez a los romanos también. Pero él no creía en Dios ni nada de ese tipo de cosas. No sé en qué creía Herodes. No sé, había veces que
tal vez que él pensaba en todo tipo de intereses. Habría que leer tal vez un poco más a fondo los libros de Josefo Flavius, ¿sí? De Yosef ben Matitiau, que él habla mucho de toda esa época, y hablará también ahí de Herodes. Puede llegar a ser que él diga que el Bet HaMikdash lo hace para los judíos y que los lugares que había de Avodah Zará en Keisaria era tal vez para todo tipo de personas de jerarquía romana que venían a visitar aquí el lugar o que estaban por Keisaria. Puede llegar a ser todo tipo de cosas así. Ahora, durante toda esta época, digamos, la revuelta de los Hashmonaim fue, si mal no me equivoco, más o menos en el año menos 167, ¿está bien? Antes de la era común. En toda esta época y en todo tipo de momentos, muchas veces hubo a veces intentos de revueltas. Incluso leí que hubo un intento también de revuelta en Jerusalén contra Herodes. Y habían todo tipo de revueltas a veces contra los romanos, que era lo que tenía el pueblo, tenía como pensaban que iban a poder rehacer la epopeya que sucedió en la época de los Hashmonaim. Pensaban, los Hashmonaim pudieron, nosotros también vamos a poder, a volver a ser totalmente libres, no estar bajo el yugo de un gobierno extranjero, ni tener que dar todo nuestro dinero, ni tener que dar todas nuestras casas y tener que dar todo, tal vez nuestro esfuerzo y nuestro honor. Hay que tener en cuenta que a veces en la época antigua, cuando los imperios dominaban unos a otros, totalmente pisoteaban el otro, no había algo de respetar la dignidad del otro pueblo. Entonces había también cosas así en esa época. Entonces esa es una de las cosas que podemos ver que también suceden en esa época, que todo el tiempo hay grupos que quieren levantarse. Ahora, algo que nosotros conocemos de las fuentes eran también las discusiones internas que habían dentro de los judíos. ¿Dónde se pueden ver esas discusiones internas que habían dentro de los judíos? Más que todo en las historias de antes del Jurbán, de antes de la destrucción del segundo templo. Que ahí está la famosa discusión de Rabbi Yohanan ben Zakkai, tal vez con Ben Batiach, que era su cuñado, pero era también el jefe del grupo de los que querían salir a rebelarse contra los romanos. La rebelión contra los romanos duró mucho tiempo y hubo varias etapas, ¿está bien? Se considera, por ejemplo, algunos historiadores también dicen que Jesús, ¿no es cierto?, que en la historia judía prácticamente no figura, pero en la historia occidental y en la historia cristiana figura mucho. También hay quienes dicen que tal vez fue otro de los intentos, tal vez que los romanos vieron de alguien que está nuevamente despertando al pueblo en todo tipo de, digamos, de revueltas o que se levanten contra el gobierno, y también tal vez por eso lo mandaron a matar. Y hubo un montón de pequeñas revueltas hasta que la gran revuelta que finalmente trajo a la destrucción del Bet HaMikdash la llaman Amered Agadol, la gran revuelta. Ahora, lo que les dije es que nosotros sabemos a través de los sabios es cuáles fueron los problemas. ¿Por qué? El Talmud nos cuenta en Masejet Gitim, y también figura en otras partes más, que había un grupo que eran los Sikarim, que eran la gente que tomaban las cosas por la fuerza. ¿Y ellos qué quisieron también tomar por la fuerza? Quisieron tomar por la fuerza la ciudad de Yerushalayim y obligar a que todo el mundo tenga que hacer ¿qué? Tenga que salir a la revuelta contra los romanos. O sea, uno de los grupos que querían pelear contra los romanos quisieron obligar a todo el resto del pueblo que también salgan a pelear contra los romanos. Entonces, como acción que ellos hicieron, que es el famoso incendio que ellos hicieron, que quemaron los depósitos de madera, de aceite y de granos que había dentro de la ciudad de Yerushalayim. Ellos decían que
tontería. Ellos decían que todo el tiempo que haya comida en Jerusalén, sí, que eso eran las legumbres, que se puede comer de eso durante mucho tiempo. Cuando había aceite podía también haber luz, ¿no es cierto? Y luz y también todo tipo de elementos que se podían para cocinar. Con el aceite se podía prender la luz, sobre todo en la época antigua. Y con la madera también se podía también cocinar y también calentar. Dice, todo el tiempo que la gente tenga estas cosas, la gente no se va a preocupar y a salir a pelear contra los romanos, ¿está bien? Porque la ciudad durante varios años estuvo rodeada, estaba sitiada, o sea, no se podía salir de la ciudad. No duró solo ese año. No, fue varios años, eran varios años. En la época antigua todo era de mucho tiempo, a veces había cosas que tardaban mucho tiempo. ¿El sitio también generaba dominio sobre ellos? El sitio quería provocar el dominio sobre ellos, pero el sitio era cuando una ciudad no abría sus puertas al conquistador, que a veces esperaban hasta que el conquistador se vaya y se canse, o que tenga otra revuelta en otro lugar, o había veces que el conquistador construía todo tipo de rampas, de cómo subir arriba incluso de la muralla, y que había todo tipo de peleas durante largos periodos sobre cómo conquistar una ciudad amurallada, pero no vamos a entrar ahora en esos detalles que son las guerras del pasado, cómo se hacían, ¿está bien? Pero cuando Jerusalén estaba sitiado, había un grupo que querían ir a pelear por la fuerza y no dejaban que nadie salga de la ciudad ni siquiera para entregarse a los romanos. Entonces parte de su estrategia, ¿cuál fue? Fue quemar todos los depósitos, así la gente sí o sí tenían que salir a pelear. Ahora, la situación dentro de Jerusalén era tan difícil. Por un lado se nos cuenta que Rabbi Tzadok hacía ayunos durante casi 40 años para que Jerusalén no sea destruida, de cómo él veía la situación, de cómo iba a estar ahí adentro. Por otro lado también escuchamos que había mucho odio gratuito y se mataban unos a otros los que pensaban, los que eran de distintos grupos. Y nosotros escuchamos que los Jajamim no querían ir a pelear contra los romanos. No querían ir a pelear contra los romanos, pero tampoco no los escuchaban. Y ahí está el gran desafío que tuvo Rabbi Yohanan ben Zakkai. Rabbi Yohanan ben Zakkai veía que la consecuencia de toda esa gran revuelta iba a ser la destrucción. Entonces la pregunta es, ¿qué se hace cuando la destrucción está en puertas? ¿Qué? Cuando la destrucción era inminente. La pregunta es, ¿qué tiene que hacer un líder religioso cuando su grupo va a ser destruido? Prepararlos para lo que... Una cosa puede decir como... Se salvó a un gran jajam, ¿no? Que tipo, lograron sacarlo a escondidas y lo mandaron a Nahón, él hizo el plan, a Yavne, él fue a Yavne, él hizo, Rabbi Yohanan ben Zakkai tal vez él mismo hizo el plan, pero ahí hay una gran discusión, tal vez si hizo bien o si hizo mal. Porque si él era un líder religioso, tal vez no tenía que quedarse con su gente hasta el último momento. Pero gracias a eso se logró la Torá. Si no, claro, el vídeo, que esa es la otra parte, que cuando él vio que la destrucción era inminente en Jerusalén, tal vez él pensó que de cómo salvar a la tradición. La misión se va a perder si se quedaba ahí, se va a morir. Eso es los que están a favor. Pero hay de que salió, porque hay distintas fuentes. Él primero hizo un plan de cómo salir, ¿no es cierto? Al principio se hizo pasar por enfermo, después dijeron que él se murió y después solo se le permitió a los dos alumnos íntimos de él como que lleven a su cuerpo para tratar de enterrarlo. Incluso no querían dejar salir a los alumnos con él cuando pensaban que estaba muerto los otros. Luego no había un sitio donde enterrar a la gente. No, los tiraban por arriba de la muralla, los que se morían adentro de la muralla. O sea, generalmente nunca se enterraba dentro de la muralla, ¿no es cierto? Dentro de Jerusalén no se enterraba, pero como no se podía salir, entonces ¿qué hacían? Los muertos que habían los tiraban por arriba de la muralla. Sí, es muy feo, ¿no es cierto? Entonces, cuando Rabbi Yohanan ben Zakkai van y dicen a los guardias que Rabbi Yohanan ben Zakkai murió, entonces le dicen tírenlo por arriba de la muralla. ¿Sí? Entonces dicen no es honor para un rabino que se diga algo así.
Entonces también los guardias propusieron clavarle cuchillos a Rabbi Yohanan ben Zakkai. Dijeron, no, van a decir que el rabino fue asesinado. Bueno, entonces así finalmente pudieron convencer a los guardias judíos de que dejen salir a Rabbi Yohanan ben Zakkai y sus dos alumnos, Rabbi Eleazar y Rabbi Yoshua. Está bien que ellos lo sacaron a él. Ahora, él es el famoso que cuando encuentra a Vespasiano, el general romano, que estaba encargado del sitio, que después fue el emperador de Roma, él le da la noticia de que él iba a ser emperador. Y bueno, y finalmente cuando la noticia le llega a Vespasiano que él iba a ser emperador, le pregunta a Rabbi Yohanan qué quería. Y él pide, por un lado, la Shushelet, que sería la cadena de los que eran los presidentes del Sanedrim de Rabban Gamliel, o sea, la familia de los grandes rabinos que eran los presidentes como del Sanedrim. Pide a Rabbi Tzadok, este Zaken, este Jajam que durante 40 años hizo ayuno y que se le dé un doctor que lo ayude. Y pide también la ciudad de Yavne, que la Gemara llama Yavne Bejajamea, Yavne y sus sabios, que ahí él, digamos, como que reabre el centro de la Torah. Y hay un montón de takanot. Vieron como habíamos visto que Ezra en cierto momento hizo todo tipo de takanot cuando volvieron de la Golá. De la misma manera, Rabbi Yohanan ben Zakkai hace todo tipo de takanot. ¿Para qué? Para cuando el pueblo tenía que acostumbrarse a vivir sin qué, sin un Bet Amikdash. ¿Entienden? La gente todavía tenía muy en cuenta lo que era el Bet Amikdash. Rabbi Yohanan ben Zakkai quiere enseñar al pueblo a vivir sin el Bet Amikdash. Hay un midrash famoso que después de que el Bet Amikdash fue destruido, dice que ellos como que él y sus alumnos volvieron a caminar por ahí por la zona de Jerusalén y vieron el Bet Amikdash destruido. Entonces, y él dice, bueno, que es verdad que no tenemos la capará, la expiación que teníamos con el Bet Amikdash, pero tenemos una capará que es mejor que la que era el Bet Amikdash, y que dice cuál es Gesed. Sí, porque también hay un pasuk que dice que Gesed hafatzti velo zebach, sí, que yo quiero Gesed, quiero bondad, y no quiero zebach, que son sacrificios. Entonces, o sea, Rabbi Yohanan ben Zakkai trata de dar valor y trata de enseñar al pueblo lo que sería la vida sin un Bet Amikdash. Se puede llegar a decir que hoy en día el judaísmo nuestro está prácticamente basado mucho en esa idea que Rabbi Yohanan ben Zakkai quiso dar, que quiso enseñar al pueblo de cómo tener un judaísmo, de cómo estar conectados sin tener un templo central en el cual se hacían los sacrificios a Dios. Ahora, para el pueblo la destrucción del Bet Amikdash fue una ruptura muy muy fuerte y un daño muy grande que incluso hasta hoy en día no terminamos, casi 2000 años después, no se terminó tal vez de reparar eso, porque si tal vez Jerusalén, de antes de que se destruya el templo, tenía una centralidad y tenía el valor espiritual y tenía un Sanedrín tal vez ahí, para algunas de esas cosas que había en ese momento hasta hoy en día no las tenemos. Por otro lado, hay que tener un poco de cuidado, porque a la gente le gusta hacer mucho un idealismo, ¿no es cierto? Piensa, las épocas anteriores siempre eran mejores y antes que estábamos visto, incluso cuando existía el Bet Amikdash, que estaban los Tzedukim, estaban los Isim, estaban los Prushim. ¿Está bien? No pensemos que era todo color de rosas y que todos eran tzadikim y que todos estudiaban Torah todo el día. ¿Está bien? ¿Cómo se hacían para ponerse de acuerdo? ¿Qué? ¿Cómo hacían para ponerse de acuerdo en el Bet Amikdash? Tipo, todos pensaban igual. No se ponía. Mira, había algunos grupos, por ejemplo, que vos preguntás cómo se ponían de acuerdo en el Bet Amikdash. Había algunos grupos que no estaban de acuerdo y se iban, como los Isiim. Los Isiim tal vez pensaban que lo que hacen en el Bet Amikdash están haciendo cosas impuras y no participaban del servicio en el Bet Amikdash. Y los Tzedukim, hay todo tipo de Mishnayot que nos muestran que había todo tipo de controles de ver de que los Kohanim que servían en el Bet Amikdash que no hagan las cosas como decían los Tzedukim.
¿Entendés? Como había todo tipo de controles. Si querés, en la vida moderna israelí volvió esa discusión ahora, hace una semana o dos. El gobierno sacó una disposición que en una parte donde están las excavaciones que se llama del Merkaz Davidson, que es en la parte sur del Kotel, que el Davidson Center, que ahí hay excavaciones y ahí es donde se encontró la piedra que se cayó desde arriba que decía Levet Atkiá, el lugar donde se tocaba el shofar. Bueno, que también es parte del Kotel, pero un poquito más al sur, es parte del mismo Kotel Amaraví, pero no donde todo el mundo conoce y va a rezar, sino que es un poquito antes, digamos. Hay como una resolución de que, bueno, había grupos que no son grupos que van de acuerdo a la costumbre ortodoxa y que ellos también querían lugar para rezar en el Kotel como ellos quieren, ¿sí? ¿Qué? Entonces les van a hacer como un lugar ahí a un costado de ellos. Entonces otra vez, también tenemos el Kotel y no todo el mundo se pone de acuerdo de cómo hay que rezar en ese Kotel. Estos quieren rezar separados, estos quieren rezar todos juntos, estos dicen no, las mujeres no pueden leer la Torah en el Kotel con los tefilim, y estos dicen por qué no van a poder rezar con los tefilim las mujeres que quieran. Entonces, ¿qué? El lugar lo hicieron, pero parece que lo van a agrandar un poco más, no sé, que el lugar ya estaba, tal vez lo van a preparar un poco. ¿Qué? Es un deck. Sí, están preparando como un lugar que la gente pueda estar parada ahí, también rezando en otro lugar que también es Kotel, pero también hoy en día hay, dentro de los distintos grupos judíos, a veces hay distintas interpretaciones y hay un poco de tensión, el que piensa que la interpretación del otro está mal, entonces le cuesta mucho aceptar o entender que hay otro, o darle lugar. Tal vez se entiende, pero piensan, no, pero estos finalmente tienen malas intenciones o los interpretan de mala manera, ¿sí? Está bien, entonces eso es parte de cosas de lo que pasan. Lo que podemos tal vez para terminar con esta clase y la época de la última época del segundo Bet HaMikdash, digamos, la época del segundo Bet HaMikdash fue una época tal vez un poco difícil, porque tal vez como habíamos visto empezó de una manera muy difícil con el retorno a Zion, de la época de que volvían de Babilonia y que volvió Ezra y volvió primero Zerubabel, después Ezra y Nehemías, pero vimos que al principio les costaba mucho reconstruir el Bet HaMikdash, que tenían, el Tanaj nos dice que con una arma construía, con una mano tenían el arma y con la otra mano construían. Sí, o sea, de que tenían que hacer guardia de que no los ataquen, de que era muy difícil. Después vimos Ezra y Nehemías. Nehemías dice que en Shabbat violaban Shabbat dentro de Jerusalén mismo. Ezra también ahí dice que hay que hacer un nuevo pacto para que acepten la Torá. ¿Está bien? O sea que vemos que no empieza muy fuerte la relación con el judaísmo. Tal vez hay algunos años después hay un poco de tranquilidad, pero después lentamente 100 años, tuvieron 100 años, digamos, desde que volvieron hasta que llegó Alejandro Magno, y después de Alejandro Magno ya de alguna manera u otra empezaron los distintos grados de asimilación, cada vez un poco más de tomando más cultura griega, hasta que quieren obligar a todos de que sean griegos y que se olviden del judaísmo. La revuelta de los Maccabim tal vez como el punto de máxima luz, no solo porque prendieron la menorá, sino de cómo el mensaje que nos dan, ¿no es cierto?, que en qué creemos y por qué peleamos, que es la época de los Hashmonaim, tal vez es el momento de más luz en la época del segundo templo, pero después empieza a grandes rasgos una decadencia de los reyes, que los reyes no estaban muy apegados, ¿sí? Pero por otro lado cuando los reyes no están muy apegados, empieza un poco a iluminar la luz de los Jajamim, de que tal vez que tenemos por un lado los reyes que van por un lado y vamos a tener los Jajamim que se van a empezar a desarrollar y que se van a ir desarrollando bastante, pero que no llegan a ser ni el gobierno ni tampoco los más influyentes, por lo menos hasta que se destruye el Bet HaMikdash. Después que se destruye el Bet HaMikdash, solo nos va a quedar prácticamente el camino de los Jajamim,
que eso lo vamos a ver tal vez en la próxima clase. Pero si hablamos del segundo templo, entienden, como que de los reyes solo tenemos la época de los Hashmonaim, o del punto de vista nacional como un punto que está muy arriba, y después van bajando, hasta que hay como guerras internas entre los judíos, odio interno entre distintos grupos de judíos, los cuales provocan que finalmente el segundo Bet HaMikdash se destruya. ¿Está bien? Entonces es algo un poco de la historia no tan bonita que tenemos en lo que era la época del segundo templo, que terminó con grandes matanzas y un gran exilio y tal vez grandes cambios, que bueno, que tal vez en la próxima clase vamos a tratar de ver un poco de cómo se organizan los judíos después de la destrucción del templo, cuando ya no había más. ¿Está? Hasta acá. Toda Ok, roba. gracias. Gracias.